Comunicamos a esta hora, perdón, disculpe, adelante usted. Adelante usted. No, es que yo quiero saber de Francesco Gazzella, que no lo veo hace rato. ¿Cómo que no me ven hace rato? Aquí Ah, estoy. Con Manuel ya, muy bien. Inostroza, ex súper de salud. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Les quiero presentar lo siguiente y yo sé que a nuestra audiencia le va a interesar. Hola, Señor ¿cómo está? director, despliegue por favor la gráfica. Miren ustedes este titular. Pri, Ya. Pepe, les tengo un titular que les va a llamar la atención. Hasta 7 veces más. Hasta 7 veces más puede costar un mismo examen médico dependiendo de la, ojo, clínica en que se realice. Y aquí también, muy importante, no estamos hablando de gente que tiene mucha plata, ni que está con el mejor plan de ISAPRE, porque muchas personas que tengan el plan que tenga, el público, el privado, en fin, se hace exámenes justamente en establecimientos privados Claro, de pero salud, 7 veces más clínicas y otros. Porque uno Claro. puede pensar, si cobran 7 veces más, porque cobran lo que quieren. Permítame Es decirlo. que pueden, comillas, cobrar lo que quieren porque no está regulado el tema de los precios de las clínicas. Ahora, cuando decimos regular, es una cosa que también tenemos que detenernos ahí a ver qué significa. Pero es cierto, no está regulado, pueden poner los precios que quieren y por eso se ven estas diferencias. Tenemos varios ejemplos. Miren este. A ver. Perfil lipídico. Un examen más o menos Bastante común hoy día. Sí, muy Que común. debería hacerse una vez al con año. bastante por lo frecuencia, es importante. Clínica Alemana, 50 lucas. Clínica Las Condes, 46.000 pesos. Clínica Dávila, Clínica Andes Salud de Concepción, miren la diferencia, 7.300 pesos. Hay respuesta de las clínicas a propósito de esto, pero por favor, si lo invitamos a Explícanos usted, esto, por favor. ¿qué significa esto? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, a ver, Doctor. mira, esto es algo que la Superintendencia de Salud viene haciendo hace muchos años. De hecho, lo hacíamos cuando yo era superintendente entre los años 2003 y 2010 también. Así que me parece bien en términos de transparentar lo que valen los precios de los exámenes, procedimientos ambulatorios, etcétera, para que la gente se informe y pueda tomar mejores decisiones. Ahora, ¿por qué eso hace la superintendencia? Porque efectivamente en Chile, como en realidad en ninguna parte del mundo, no están regulados los precios entre privados. Lo que están regulados son los precios que el sector público, por ejemplo en este caso FONASA, tiene con los privados. Ustedes saben que la modalidad de libre elección de FONASA fija los precios y los privados aceptan o no esos precios, que son mucho más bajos, por cierto, Claro. que estos precios informados. Entonces, lo que normalmente pueden hacer las instituciones reguladoras es informar y transparentar para que la gente tome mejor decisión. Yo aquí creo que ya a estas alturas, y una de las cosas que debiera hacer la superintendencia es tomar o pedir atribuciones al Parlamento para que junto con estos datos la superintendencia pueda hacer una evaluación ya no solo de las 18 clínicas, porque ustedes saben que estos son 18 clínicas de la región metropolitana, de la quinta región, de Concepción y de Araucanía. Pero los centros privados en Chile son 1.200. Pero antes de ir a las soluciones, para seguir analizando el problema que tenemos, porque es interesante justamente lo que habla el actual superintendente, sucesor suyo, digamos, Víctor Torres, que fue parlamentario, porque tiene relación justamente Así con lo que es. usted dice, que es importante que al menos sepamos esto, la información. Usted dice que lo hacía en este explorador de precios. Pero mira el siguiente ejemplo, mamografía. Clínica Alemana de Santiago. No es nada personal con la clínica alemana, ¿eh? Clínica Alemana son ejemplos. 146.414 pesos. Carísimo. Clínica Red Salud de Providencia, 51.898 pesos. Clínica Dávila, 30.544. O sea, la diferencia se nota que es muchísima. Ahora, Sí. para que pongamos todo sobre la mesa, porque ¿qué dicen las clínicas asociadas justamente y también los prestadores privados que están en esa asociación? Plantean lo siguiente. ¿Y por qué no te regula? Perdona, ok. perdón, solo un No, por paréntesis, favor. pequeño paréntesis. Lo que pasa es que esto es como un poquito indignante, porque uno dice, bueno, está todo el Ministerio de Salud volcado en prevenir el cáncer de mama, la primera Y causa con de muerte de las campañas mujeres, incluidas. digamos. Y resulta que la mamografía resulta fundamental. Hoy lo dice Para la los ministros de prevención, Salud, lo vienen diciendo hace claro. años. Hágase una mamografía, hágase una mamografía. Y resulta que no está regulado el precio, entonces no está regulado algo que nos piden que nos hagamos. Lo que hace esto es poner trabas para que es evitemos contradictorio. precisamente esa Ahora, enfermedad. lo que pasa es que ahí hay un tema de desinformación lamentablemente ¿Ya? que la gente tiene. ¿Por qué? Porque tanto en el sector público, pero también en el sector privado ISAPRE,
todas las mujeres, respecto al ejemplo de la mamografía, cada 3 años tienen derecho a hacerse una mamografía gratuita. Pero cada 3 años, doctor, ya Sí, es poco. no, por eso, pero cada 3 años es gratuita. O sea, tú vas a tu ISAPRE o vas al sistema público y la mamografía solicitada a través del examen de medicina preventivo, precisamente por la razón que tú dices, Repe, es que es gratuita y no debiera pagarse ni 146.000 pesos ni 30.000, sino que cero. Con municipios que también te permiten hacer eso una vez al año. Sí, pero cada 3 años igual es suficiente, doctor. No, sí. Puede ser, pero por lo menos ese beneficio... Pero es una cada 3 años porque nosotros aquí mismo no habíamos dicho que era una vez. Sí, lo que pasa es, pero está regulado por el Ministerio de Salud porque eso es parte de los beneficios del GES. Y tú sabes que los beneficios del GES son obligatorios tanto para el sistema público como para el sistema privado. Entonces, también tiene que ver con que la gente a veces desconoce eso y no se hacen los exámenes utilizando un beneficio que además te está pagando, porque uno paga la prima GES, entre otras cosas, para tener ese tipo de beneficios gratuitos. ¿Y qué dice la clínica, Francesco? Te lo voy a decir, pero pongamos un ejemplo para justamente dar cuenta de lo que plantea la Asociación de Clínica. Mira, resonancia magnética de rodilla. Es típico para el futbolero, para quien hace deporte. Muy resonancia magnética, esta cuestión es cara para cualquiera la que sea, con el plan que sea. Pero miren, Clínica Alemana, 642.000 pesos. Chuta. Clínica Las Condes, 464.000. Clínica Indisa, Clínica Bio Bio o Andes Salud Concepción, 149.000. Una clara diferencia. Ahora, ¿qué dicen las clínicas? Porque ha planteado su vicepresidente varias veces en prensa, de hecho apareció en nuestro canal, en el departamento de prensa, una nota que se hizo. Plantea lo siguiente: hay que fijarnos siempre, y usted por favor responda a este, no emplazamiento, pero a esta respuesta. ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura? ¿Cuáles son las condiciones técnicas y cuáles son las condiciones de especialistas que tienen cada una de las clínicas o centros privados donde se dan estos exámenes, donde se pueden realizar? Responde el precio. Es decir, puede ser, yo aquí no tengo idea, pero lo que es simplemente para ejemplificar, puede ser que la clínica alemana cobre más porque tiene una mucho mejor maquinaria, muchos mejores técnicos que realizan el examen. Metro y por lo demás, donde está la clínica también vale más. Eso es súper importante también. Territorialmente, ¿dónde se encuentran los centros? El sueldo de los profesionales también. Porque eso cuesta plata. Hace poco, y esto solamente va a ser un alcance, también salió un estudio similar que a través de una encuesta bien importante con respecto, por ejemplo, a las clínicas veterinarias. Y también tenía una cantidad de más que 7 veces los exámenes. Sí, claro. Pero ahí también de nuevo, el Colegio de Veterinarios de Chile que dijo, ojo, ¿dónde está la clínica? Eso cuesta plata, hay que pagar sol. En fin. Yo no digo que esto, la gente en la casa puede pensar lo que quiera, puede indignarse o no, pero hay razones por las cuales las clínicas dicen estas diferencias existen, no es antojadizo. ¿Qué opina usted? Bueno, a ver, efectivamente existen justificaciones para explicar diferencias, pero dado que el sistema de salud tiene un mecanismo que se llama de autorización sanitaria, es decir, fija las normas de funcionamiento estándar para que todas puedan funcionar, y además existe lo que se llama la acreditación de calidad, que permite establecer que los equipos están bien mantenidos, que el especialista es el especialista que declara ser, etcétera. En mi opinión, estas diferencias de 7 veces no se justifican sobre la base del estándar. Ahora, lo que sí nuevamente también hay que clarificar es que las clínicas tienen distintos precios que complican mucho más. Es decir, tienen un precio de lista, que puede ser el que probablemente se publica acá, pero no es el que necesariamente me aplican a mí si es que yo tengo un seguro de Unisapre o si tengo el FONASA convenio libre elección o si tengo incluso un seguro complementario. A veces las clínicas tienen, ponte tú, 8 precios distintos. Tienen el precio de lista, pero tienen un precio negociado con un ISAPRE en particular o con un seguro complementario. Y eso cambia. Y por lo tanto va cambiando. Y por eso puede ser más caro. O sea, podría ser más barato o podría ser más caro. Digamos, normalmente el precio de lista es el más caro de todo y los precios convenidos tienden a bajar. Ahora, por eso es que es importante que este esfuerzo que está haciendo la superintendencia ahora se haga por ley, creo yo. ¿Por qué? Porque lo que hay que buscar en Chile es que podamos mezclar en un comparador, y que además esté en línea, este comparador de la Superintendencia de Salud no está en línea, la Superintendencia lo investiga, lo publica, pero al día siguiente la clínica podría cambiar los precios y no se va a enterar. Y por lo tanto uno requiere que esté en línea para que uno cruce el precio de la clínica
y con el plan de salud que uno tiene. Claro, lo hacemos transparente. Y ahí hacer transparente y que la gente tome la mejor decisión. Lo hacemos transparente, podemos cotizar, pero finalmente no se pueden regular los precios porque si no ahí podríamos atentar contra el libre mercado, entiendo yo. Pero venga a explicarnos para acá, ¿por qué no nos instalamos a hablar de esto? Porque sabe que a mí me llama la atención que bajemos de 642.000 a 149.000. ¿Cómo está, doctor? No lo oí hace rato. Muy bien, muy bien. Oiga, hablemos de esto porque sobre todo hablamos de algunos exámenes que son fundamentales para ir monitoreando lo que nos afecta principalmente a las mujeres, que es la mamografía. Y en este caso es la resonancia magnética de rodilla, Francesco. Ahí tú me explicas, pero si nosotros vemos esa gráfica, ¿estamos viendo el precio más alto y el más bajo? ¿O estos son los tres precios más altos? Porque yo encuentro que más de 160.000 pesos igual es caro el examen. Es una máquina. Si es el precio de lista, como decía usted, sería, comillas, el más caro en cada probablemente el más caro establecimiento. Sí. Ya, yo creo Estamos hablando de una cuestión, sí, es caro. Es que efectivamente... Ahora, no es necesariamente lo que paga efectivamente la persona, ¿no? No, porque por los convenios. Claro, porque hay un convenio y luego se cruza con la cobertura de tu plan. Sí. Tu plan puede tener una cobertura 70% en la parte ambulatoria, 60% en la parte hospitalaria, por ejemplo. Entonces esos valores tú le empiezas a descontar la cobertura financiera y finalmente lo que importa es lo que la persona copaga directamente de bolsillo. Doctor, yo me he hecho examen, me lo hice por un problema que tuve en el ligamento cruzado anterior. Chuta. Es muy de futbolero. Futbolista. No una, sino dos veces. Bueno, pero ¿qué pasa? Que uno llega generalmente a una clínica donde está el doctor que te va a operar y generalmente uno como que se la hace ahí mismo. O sea, no se da mucho el tiempo de hacer una cotización porque uno tampoco sabe si esto está publicado o no. Entonces, ¿qué voy? Que voy clínica por clínica haciendo la cotización. Y además tampoco hay instrumento, o a lo mejor yo no lo sé, porque es el tema de la desinformación, es un tema brutal. Generalmente uno dice, ya, me voy a hacer acá la resonancia o el examen o la mamografía, que sé yo, todo el cuento. Llego y digo, hola, tengo una orden para hacerme una mamografía. Entonces llega la señorita que te atiende, sí, claro, ¿cuál es su ISAPRE? Ponga el dedo, uno pone el dedo, que se yo todo el cuento, y después te muestra que, y al final, cuando uno ya tiene como el bono hecho, se da cuenta que en vez de pagar 50 lucas por la mamografía, el copago, que sé yo, son 18 lucas o 20 lucas. A lo mejor en otro lado me hubiese salido 10, 11, no sé, estoy poniendo precios, más barato. Pero eso generalmente me lo encuentro en el mesón. Sería ideal tener algún instrumento, yo no sé si es mucho... Que sea más amigable. En el que, por ejemplo, una persona se mete a internet y dice, a ver, clínica X. Exacto. Clínica X, este es mi plan, mi root, todo en línea, y dice, este es el copago. Chuta, ¿existe eso? Bueno, no, eso son instrumentos que necesitamos. Interesante porque lo que acabas de contar tú es que tú, por ejemplo, mencionaste que uno pone el dedito. El dedito. Y el dedito, pero uno lo pone al final, cuando ya está, el dedito lo pone para pagar. Cuando ya estamos embarcados. Entonces, eso quiere decir que la tecnología ya existe, porque esa tecnología, que donde tú pones el dedito, permite establecer el precio de la clínica en convenio. Toda la razón. El plan de tu ISAPRE, incluso a veces te mezcla con el seguro complementario que está en línea con el sistema IMED que se llama. Y finalmente te sale a copagar y te dice usted tiene que pagar, no sé, 80.000 pesos, por ejemplo, en el caso que tú describiste, no tengo idea. Bueno, si eso ya existe en IMED, ¿por qué no existir la misma tecnología, digamos, trasladada al regulador, a la superintendencia, cosa que en la parte ambulatoria, efectivamente la gente, antes de poner el dedo, uno ponga el root, ponga los exámenes que le pidió y le aparezca en línea automáticamente lo mismo que hace. En cada clínica? Y eso es una facultad que la superintendencia lamentablemente no tiene por ley, por lo tanto requiere que por ley el Congreso le dé esa facultad a la superintendencia y además obliga a que las clínicas hagan lo mismo, porque puede que uno no tenga que ser solo el portal de la superintendencia, pero puede estar en todos los portales de seguros, ISAPRES y clínicas y sea siempre el mismo valor y uno pueda chequear. Ahora, la diferencia es distinta respecto al caso que tú señalas, por ejemplo, tu lesión de rodilla probablemente requería una cirugía. Y ahí la cirugía, que es electiva, requiere algo distinto, porque ahí tú te vas a hacer hemogramas, te vas a hacer una ecotomografía, te vas a hacer una laparoscopía exploratoria y quirúrgica probablemente. Entonces, tiene una serie de procedimientos que a veces tu ex antes no puedes saber cuántos vas a ocupar, ¿sí? Y por lo tanto ahí siempre al final se paga la cuenta después. Claro. Pero ahí también hay fórmula
de que uno puede constituir lo que se llama paquetes clínicos, ¿ya? Entonces decir, mire, una prótesis de rodilla en promedio tiene tantos hemogramas, tiene tantos exámenes, tantos procedimientos, y obligas a todos los prestadores que hacen operaciones de rodilla, por ejemplo, a decir ya, este paquete clínico de una operación de rodilla en esta clínica vale 2 millones de pesos, en la otra vale 1,5 millones, y es comparable esa operación en todas las clínicas, y uno también elige en virtud de ese valor. Claro, sería mucho más fácil. Y eso también se podría hacer, pero requiere que la superintendencia tenga la facultad legal de poder hacer esos paquetes clínicos y compararlos. Pero también eso tendría que ser por ley, pero también uno podría pensar en que haya voluntad de las partes. Pero ojo, Repe, en estos momentos en muchas de las clínicas existe la práctica de tener estos paquetes y aumentar la transparencia, pero ojo que está viendo la parte quirúrgica. O sea, si yo me opero acá, ¿cuánto me saldría? Y le entregan un presupuesto y puede la persona comparar. Pero eso tiene que hacerlo presencial. Claro. Es que sabe que ese es el problema, doctor, pero también también en línea. Ya, tengo que llamar por teléfono a cada uno, porque además las personas tienen poco tiempo. Por ejemplo, voy a ocupar mi día administrativo para ir a hacerme la mamografía. Te pongo un ejemplo. Claro. Primero, me voy a pedir el viernes. Llamo por teléfono cuando me dan hora. ¿Ya? Primero hay que conseguir la hora y me la van a dar quizás para 1 mes, 2 meses más, no tengo idea. Donde sea, porque no es que, oye, quiero ir hoy día o mañana. De verdad me dan la hora en varios días más. Y resulta que recién ahí me voy a enterar cuánto me va a salir la mamografía. Que como dice usted, doctor, las personas ya están reclamando a través de nuestras redes sociales que efectivamente, claro, por ley, ya hay un convenio, un acuerdo de que lo hagan gratis cada 3 años. Y sabemos que eso es insuficiente. Debería ser todos los años. Pero quiero que veamos esto. Hay un mensaje de WhatsApp que nos llegó y así usted nos ayuda, doctora, a responder las preguntas de la gente. Dice... Hola, soy léelo Francisca. Léelo tú. Sí, que tengo aquí justo la edición perfecta. Dale. Hola, soy Francisca. Con mi hermana nos hicimos la mamografía el año pasado. Yo me la hice en un centro médico y me costó cerca de 60.000 pesos, mientras que mi hermana se la hizo en una clínica y pagó casi el doble. ¿Hay alguna diferencia en los aparatos que usan y por eso los precios son distintos? Ya, doctor Manuel Inostroza, doctor Ugarte, yo sé que usted también quiere responder, pero aprovechemos aquí al ex superintendente. Bueno, efectivamente hay diferencia, puede haber diferencias de aparatos que son más resolutivos, que son más modernos que otros, pero si están autorizados a funcionar por el Ministerio de Salud y acreditados por la Superintendencia de Salud, esos aparatos, cualquiera de los dos, da garantías de calidad respecto al estándar de producción, digamos, de sus resultados. Ahora, aquí nuevamente lo importante es el hecho de poder tener un cotizador ex ante, porque la mamografía es algo que tú puedes programar, cosa que efectivamente se dé, porque aquí lo que está diciendo, mire, a mí me costó 60.000 y a mi otra persona costó 120.000, y por lo tanto, si yo hubiera podido cotizar ex ante, y dado que están autorizados y acreditados ambos, bueno, sirve tanto el de 120.000 como el de 60.000 y la persona hubiera elegido probablemente el más barato. Entonces, el problema es buscar un mecanismo que le dé transparencia. Yo creo que no es bueno y en mi opinión, fijar los precios termina siempre siendo perjudicial porque se impide la innovación, pero sí dar transparencia, cosa que la gente pueda elegir. Además, como yo decía al comienzo, son más de 1.200 centros privados en Chile, 1.200. Estamos hablando de las 18 clínicas, probablemente las más importantes y probablemente las más caras. Pero hay 1.188 centros privados que son mucho más baratos y que también es bueno que la gente sepa cuáles son esos precios y los pueda comparar y los pueda utilizar, porque si están acreditados y autorizados, los resultados son válidos. Sí, doctor, efectivamente son tan distintas las máquinas o los resultados que pueda entregar un centro u otro dependiendo del precio que cobra. A ver, hay un piso base que está dado por la acreditación de los centros, ¿no es cierto? Que ese centro está autorizado para funcionar, tiene resolución sanitaria, etc. Entonces hay un piso mínimo. ¿Existen diferencias en equipamiento? Sí. ¿Existe diferencia en el tipo de reactivos que se utilizan? Sí. Pero para justificar diferencias de 7 veces el valor entre centros de alta tecnología, pareciera que no. Ya. Ahora, ¿cuál es el detalle? Es que en temas de salud, la salud, si uno habla de otras áreas de la economía, pueden ser más transparentes. Uno compara manzanas con manzanas, pero en salud es poco transparente.
Entonces, todas las medidas que impliquen mayor transparencia para el usuario final, que los pacientes, por ejemplo, pudieran ver cuánto me cuesta aquí, allá, o hacer con el mi cálculo plan, fácil. y cuánto tengo que pagar yo, no solo cuánto el precio de lista, sino cuánto al final voy a tener que pagar yo como copago, las alternativas que hay. Eso sería un tremendo avance en nuestro país. Eso es falta de voluntad nomás, doctor, ¿cierto? Mira, justo el año pasado a mí me invitaron como académico del Andrés Bello a ir al Congreso, a la Comisión de Salud del Senado, porque se estaba discutiendo un proyecto que estaba tramitando precisamente estos temas. Y yo presenté un poco más explayándome lo mismo que estamos conversando ahora ante este problema, porque esto se repite, si ustedes se dan cuenta, todos los años hay un reportaje de esta naturaleza, digamos, ¿no? Sí. Claro que sí. Entonces, Y no cambia en nada. Y resulta que el planteamiento que quedó en trámite en la Comisión de Salud del Senado, ahí con los senadores Chaguán, Felipe Capa, Luis Castro, que yo creo que sería bueno pedirle a ellos que retomemos ese proyecto de ley, porque ese proyecto de ley quedó parado en el debate legislativo hace 6 meses atrás y no se ha vuelto a poner en tabla en discusión. Ahí está la discusión, está de hecho una indicación, la superintendencia se pronunció de acuerdo con esta idea de denme esta atribución de que este comparador que yo lo hago preguntando los precios, pero que queda fijo, no es en línea, no es automático. Bueno, le demos la facultad a la superintendencia y empecemos a resolver esta falta de transparencia que tiene nuestro sistema de salud. Yo creo que esa falta de voluntad ha existido, pero se chantó y creo que este tipo de programas ayudan a que los parlamentarios se vuelvan a sensibilizar y resolver. Si llevamos, imagínense, esto viene discutiéndose como hace 12, 13 años, la necesidad de este tipo de herramientas. Esto es bien curioso porque al final siempre los ojos están puestos en la ISAPRE, que, digámoslo, los que tienen ISAPRE son la gente que está mejor económicamente en el país en su gran mayoría, ¿no? Y muchas veces nos preocupamos menos de FONASA, que es como donde se atiende la gran mayoría de los chilenos, y sobre todo los más vulnerables. Pero sí, estos temas muchas veces llaman a decir, bueno, está bien, este es un sistema de seguro privado, que las personas optan desde el seguro público, y que efectivamente esfuerzo por estar en una ISAPRE, porque quiere atenderse mejor él y su familia. Podría ser mejor y podría mejorarse. Se la pregunto, por favor, doctor. Perdón, solo una observación. Ojo, que al hablar de este tipo de exámenes no estamos hablando solo de ISAPRE. Ojo, porque en atención ambulatoria muchas veces los beneficiarios de FONASA por la modalidad de libre elección resuelven una parte de sus problemas de salud en miles de centros, ¿no es cierto?, en forma privada, y obtienen sus exámenes, también los afecta a ellos. Es que, doctor, tenemos una información de que